Muchas gracias. Seguimos en una conversación con uno de los emblemas más importantes de la historia reciente del PAN, el senador Ernesto Rufo, el primer político que ganó una gubernatura al PRI en 1989, cuando el PRI dominaba todo. Eso le da a usted mucha autoridad moral, especialmente dentro de su partido. Nos estaba compartiendo una visión muy desencantada del expresidente Vicente Fox. ¿Cuál es su visión del actual presidente? ¿También le dice el señor Felipe Calderón? Bueno, todos los mexicanos debemos llamarle señor presidente, porque así está establecido en la Constitución. Es presidente de todos los mexicanos, formalmente hablando. Ya en corto, como decimos. Sí. Lo conozco de hace muchos años. Me tocó con él buscar la presidencia nacional del PAN en el año 96. Él ganó por una diferencia muy pequeñita de 17 consejeros a nivel nacional. Y pues me llamó la atención que cuando hicimos esa dinámica, él hablaba de ganar el gobierno sin perder al partido. Y pues eso me hacía sentir a mí como que si yo ganaba la presidencia nacional del PAN, iba a perder al partido. Como que había un dejo de desconfianza a un panista exgobernador del norte, que luego nos acuñaron el apodo de los bárbaros del norte, ¿no? Como si fuéramos... los neopanistas. Sí. Entonces se dio una dinámica así que a mí me preocupó, porque hablaba de una situación precisamente de temor al gobierno. Parece ahora, que el concepto es que el gobierno, el ejercicio del gobierno, corrompe o prostituye o genera rompimiento con valores, lo cual haría perder el partido. ¿Esto ocurrió o no ocurrió? ¿Y ahora qué pasó? Le pregunto, ¿qué pasó? Pues precisamente, él ganó el gobierno. ¿Y cómo está el partido? ¿Cómo está? Pues con una serie de dinámicas políticas en las que debemos de resolver precisamente esa influencia que nos hizo el gobierno dentro del partido. Lo paradójico es que quien encabezó o encabeza este fenómeno es él. Cuando me aplicó el eslogan a mí. Sí. Realmente la frase de no ganar el gobierno y no perder el partido no es una frase de Calderón. Es una frase tradicional dentro del partido en las décadas recientes. Pero yo le preguntaría muy concretamente, senador Ernesto Rufo, ¿cuál es su valoración crítica, autocrítica, en algunos indicadores de la obra de gobierno, la tarea de gobierno del PAN en los últimos 12 años? Si tuviera que calificarla, digamos, de 0 a 10, como en la escuela, ¿no? Digamos, el cumplimiento o la presentación de resultados del PAN en el gobierno de los dos últimos presidentes, ¿qué calificación daría de 0 a 10? Regular, el 7. El 7. Porque aquí estamos, el país está estable, está funcionando, pero creo que podríamos haber logrado más si se hubiera tenido una claridad en el rumbo político de largo plazo. ¿Qué calificación daría en materia de corrupción dentro del gobierno? Donde 10 es 0 corrupción y 0 es mucha corrupción. Bueno, yo creo que tendríamos un 8 en corrupción, o sea, según la escala, es alto. Entonces, ¿no? Pero ese, Roberto, es precisamente... Pero usted dice que el 10 sería máxima corrupción y sí, en ese máximo usted lo pone en 8. En 8. Eso es mucha corrupción. Es mucha corrupción. Pero no es connatural nada más al gobierno. Es una realidad que vive la nación. Y esto tiene que ver precisamente con lo que hace rato quería iniciar diciendo. Somos un país feudal porque hay pocas oportunidades y entonces esas poquitas que hay, si tuviéramos que formar cola para llegar al turno como en justicia nos debería de tocar, pues no funciona la cola, porque como no hay suficientes oportunidades, no la brincamos. Pero la corrupción es una decisión del gobernante, es un asunto de valores éticos. Toma 2. ¿Usted dice que es algo fatal ser corrupto en el gobierno? No, es un asunto de la dinámica de la vida nacional, porque
se ocupan aquí dos para bailar. El que está en el gobierno y el que no está en el gobierno, que quiere aquella oportunidad que todavía no le toca y de alguna manera la busca. A veces lo hace en una forma muy transparente, a veces no. La realidad nacional es que no hay suficiente y hacer cola a veces no funciona, te la brincas. Con compadrazgo, con amiguismo, con mordidas, y lo que tenemos que corregir los mexicanos Pero no fue contra lo que peleó 50 años el PAN. Definitivamente. No fue el discurso del PAN durante 50 años, la brega de eternidad que decía Gómez Morín. Esos eran los votos, pero también en esto. En la lucha por la democracia, él decía, ¿no? Sí. No fue el discurso de que nosotros reconocemos al ser humano, una patria generosa, ser honestos en el gobierno, ¿no era la bandera del PAN? Aquí lo que sucede, por ejemplo, ¿cuántas personas sabemos en esta sala? 10 personas. Pero habrá a lo mejor 5 oportunidades, como es la proporción que tiene el país en la realidad. Entonces, ¿cuál de los 10 va a tener las 5 oportunidades? Entonces se arma un debate en cuanto a la justicia de quién le toca. Y en ese debate hay reglas claras y hay reglas no claras. Usted me está diciendo que el panismo dijo, ahora me toca a mí ser corrupto. No, lo que estoy diciendo es que la realidad nacional de escasez, con un gobierno que tiene una realidad de 5 oportunidades y un país con 10 buscándolas, tiene que ser autoritario por naturaleza. La ley de la selva. Se pone muy duro y muy difícil, pero está claro que la visión de largo plazo es crear oportunidades. Por eso, ahora que estoy en el Senado y veo a mis compañeros que piden y piden y piden exhortos para repartir dinero que para este programa, para otro, hoy les digo, ¿de dónde? Espérense si no hay, ya el petróleo se nos va a acabar. Entonces, necesitamos invertir en infraestructura, en educación, en todas estas cosas que tengan que ver con la tecnología para crear oportunidades. Senador, ha sido un placer tener una silla rota. Mucha suerte. Roberto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.